Allí fue este joven sacerdote a iniciarse en la vida religiosa. Desde luego, su pasión por el humanismo lo llevó eventualmente a estudiar el humanismo, y en adición a ello era un estudioso extraordinario del griego, elemento que le facultó y le capacitó para luego interpretar las escrituras superior a las traducciones que hacían los religiosos de su época, donde muchas veces los curas de esa época ni sabían leer ni sabían escribir. Acuérdese que fue una época donde el que tenía chavo podía comprar su orden religiosa. Así que en ese sentido, Ulrico Zwinglio vino a convertirse en un hombre intelectual, porque era una persona que brillaba desde el punto de vista intelectual comparado con muchos de los religiosos de su tiempo. En el 1512 y en el 1515 acompañó a mercenarios en campañas contra Italia. ¿Qué era esto? Pues esto eran unos individuos que conjuraban en nombre de Dios salir a desarrollar, qué sé yo, interpretaban, buscaban una causa y decían que ellos iban en nombre de Dios a trabajar en favor de esa causa. Claro, generalmente las causas terminaban en saqueos, en atropellos, en abusos, pero estaba el nombre de Dios envuelto, ¿no? Y entonces había que buscar un capellán que los acompañara. Y Ulrico Zwinglio fue capellán de mercenarios en 2 ocasiones, hasta que finalmente se sentó a analizar esta situación de los mercenarios y descubrió que el servicio mercenario destruía la fibra moral de la sociedad, que no era un ejército en orden, no era un ejército que tenía unos propósitos diáfanos, no era que había una política de velar por la seguridad de los pueblos o de las naciones, sino simplemente era un grupo de individuos que buscaban un buen pretexto para llegar a una ciudad, ya sea porque ellos entendían que allí se estaban diciendo cosas de índole religiosa que no estaban de acuerdo a lo que ellos entendían debía ser, pero cuando llegaban allí lo menos que le importaba era lo religioso o lo político o lo social, y lo más que les interesaba era saquear las ciudades y llevarse todo el oro y todo lo que ellos podían llevarse. Así que nuestro hermano Ulrico Zwinglio, desde luego, se inicia en la vida religiosa dando pasos equívocos, pero en el camino reflexionó, se percata de su error y se vindica. Luego de haber estado 10 años como sacerdote en esa aldea de los Claros, fue enviado entonces como cura a una abadía que era no te preocupes, gracias Frankie, en una abadía que era un centro de peregrinación. Dávila, ¿tú crees que toca eso se cae? Las de estos mías están acá, no están allá. Pues soy yo el que las empujo. Mire que, muy atrás, sí. Es que, fíjese que dato interesante, ¿se acuerda que habíamos dicho que una de las cosas que empezó a hacer la Iglesia de Occidente fue buscar puntos para la peregrinación, donde no tuvieran que llevar la gente hacia Oriente, sobre todo en ese momento cuando ya Oriente y Occidente se habían separado por completo? Entonces, claro, llevar gente de peregrinación a Oriente de Occidente era llevarle los chavos allá. Entonces, pues vamos a inventarnos, y de ahí es que se inventan un montón de cosas, como que Santiago estuvo en Europa, España. en España. Imagínense, Santiago, yo creo que Santiago no sabía dónde era España, pero ahora resulta que Santiago estuvo en España, y de hecho estuvo en Compostela.
Y desde luego, pues eso es muy conveniente para la gente de Compostela, porque imagínense, usted sabe cuántos millones de personas pasan todos los años por Santiago de Compostela a las famosas peregrinaciones. Pero había que inventarse eso. Se inventó también el hecho de que Juan trajo a la Virgen María de vez en cuando acá. Eso es verdad. O sea, ecoturismo. Sí, la llevaba a la vía de yo estaba leyendo. Sí. Hoy creo. Sí. Hoy, que en Israel, en la gruta, Sí. me se me olvidó el nombre de la gruta, que la Virgen María Sí. había derramado leche materna allí en la gruta y que ¿Está escrito ahí? Sí, ¿no? O sea, de esas cosas las dijimos acá hoy ¿Y hoy lo escuchaste? No, lo leí en el periódico. Si lo leíste, sí, o sea, los cuentos que sucedían como resultado de las peregrinaciones eran increíbles. Imagínense, gente en Oriente que vendía la leche de la Virgen María. Eso era otra cosa. Sí. Entonces venían de allá para acá con un frasquito. ¿Y eso qué, muchacho? Ahí fue que Índula hizo un negocio. Ahí imagínense, muchacho, mira para allá lo que me compré allá. Esto no es nada más y nada menos que la leche materna de María, donde alimentaba a Jesús. Todos esos cuentos generaban dinero. Generan. Y siguen generando. No. Israel, yo a mis amigos judíos les digo, ustedes la verdad que son extraordinarios, porque ustedes, en nombre de la fe que no creen, tienen un sistema turístico increíble en Israel. Ustedes no creen en la fe cristiana, pero todo lo que está allí es una representación de la fe cristiana. ¿Sí? Ahora, cuando Zwinglio llega a la abadía y le dicen, usted va a estar a cargo del centro de peregrinaciones, ¿sabe lo que hizo Zwinglio? Se paró y empezó a predicar y agajaba a todos los peregrinos que venían. Decía, si ustedes creen que por venir aquí se salvaron, están todos equivocados, están más perdidos que el mismo diablo. Y les predicaba un sermón haciéndoles saber que las peregrinaciones no salvaban, que las peregrinaciones no producían mérito alguno a la espiritualidad, que la peregrinación era meramente un proceso turístico que generaba unos fondos a las arcas, pero no producía ningún beneficio salvífico a nadie. Y les recomendaba que si querían ser salvos, volvieran a las Sagradas Escrituras. Así que cuando Zwinglio llega a esta aldea, pues de luego no está cumpliendo con el cometido al que se le envió, porque a él se le envió precisamente para que allí fomentara las peregrinaciones, y el tipo lo que hacía era desalentar las peregrinaciones. Desde luego se dieron cuenta que allí no era donde debía estar y dijeron, este muchacho es un problema, vamos a traérnoslo más cerca, y se lo trajeron para Zúrich. Y desde luego ya en Zúrich empezó a observar el proceso religioso, ya obviamente en un lugar mucho más capitalino, un lugar mucho más culto, y descubrió que la superstición religiosa en Zúrich era increíble, y descubrió que la explotación religiosa era increíble, y descubrió que la iglesia avalaba y patrocinaba el servicio militar mercenario. Y él entendió que tenía que vindicarse de ello también. Y empezó a predicar contra las supersticiones religiosas del catolicismo. Y a predicar, claro, tenía una gran ventaja, y era que sabía griego. Y cuando se encontraba con los curas que no sabían apenas leer, que se aprendían el latín de memoria, pero mandaban a callar a todo el mundo, porque si alguien le equivocaba una palabra, no sabía después volver para atrás, tenían que empezar del principio para poder dar la misa, porque si alguien los equivocaba, se podía buscar la muerte, porque imagínense, el cura que ya estaba casi finalizando la misa, le faltaban 4 minutos para finalizar la misa, y de momento venía alguien y se movía y le llevaba el hilo. Pero la predicación tenía que volver para atrás, empezar de nuevo, porque
era de memoria que se lo sabía, ¿no? Entonces, de luego, Zwinglio estaba por encima intelectualmente